El 7 de noviembre se estrenó un documental que sigue todavía en cartel. Ahora vamos a saber un poco más de esto que se llama Yo aborto, tú abortas y todos callan. Y la directora es Carolina Reynoso, que está con nosotros hoy casi como un hecho que nos ayuda a pensar a partir de este caso del Hospital Fernández que conversábamos hace un rato. Gracias por estar con nosotros, niña, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por brindar este espacio para hablar de estos temas tan Lo decimos importantes. al comienzo, lo decimos al final. ¿Dónde está, dónde se puede ver este documental? Se puede ver en el Cine Gomón todos los días, 2 veces por día, a las 14:35 y a las 19 horas. Y hoy nos acaban de confirmar que vamos a estar una semana más. Qué bueno. Así que estamos muy contentas. A partir del viernes vamos a tener otros 2 horarios, que es 12:20 y 19:40. Pero en el Gomón, saben que ahí lo Siempre pueden en el ver. Gomón. Ahí está. Contame un poco por qué la idea de hacer, y lo imagino, pero por qué llegar a hacer un documental y tratar de con este testimonio contar lo que pasa. Bueno, esto surgió de una experiencia personal, de algún modo. Yo me había realizado un aborto clandestino hacía unos años cuando estaba estudiando cine, y cuando empecé a pensar en la posibilidad de hacer un documental, me di cuenta que era necesario hacer un documental sobre la necesidad de legalizar el aborto. En tanto estaba muy silenciado y no había nada similar en la cinematografía argentina. Digo, qué interesante que hayas podido contarlo desde la primera persona. Muchas veces uno trata de esquivarlo para no involucrarse y vos dijiste toda la carne al asador. Toda la carne al asador, es cierto, y más cuando nos dimos cuenta que la forma de hacerlo era que todas las mujeres que vayamos a darnos nuestro testimonio diéramos nuestra cara, diéramos el nombre, no nos ocultáramos y no siguiéramos reproduciendo esto de el ocultamiento y la criminalización de las mujeres que abortamos. Y en ese sentido yo sentía que tenía que yo también poner el cuerpo delante de cámara si le iba a pedir eso a otras mujeres. ¿Qué fue lo que más te costó contar frente a cámara? Creo que lo que más me costó es una charla que tengo con una persona muy cercana, que no lo quiero decir porque es parte del atractivo del documental, una charla que tengo con una persona muy cercana dentro del documental, y que decidí registrar la primera vez que hablaba de esto con esa persona. Eso fue lo más difícil. Después, lo demás, la verdad es que me apoyé mucho en las otras mujeres, que todas los 6 testimonios restantes son de mujeres muy valientes y que tienen una forma de contarlo desde el propio cuerpo, entonces es muy atractivo de por sí, y también en las mujeres que son parte de las organizaciones que están luchando para que se legalice el aborto. Así es que más o menos eso estuve contenida, pero la parte más Fue difícil, personal claro. Quizás fue la más Me complicada. parece que cuando se habla del tema del aborto, primero se banalizan los argumentos, se hablan de asesinatos y, digamos, hay muchísimos prejuicios, pero también hay prejuicios de género. Digamos, los varones somos habitualmente lo suficientemente autoritarios como para creernos con todo el derecho a opinar. Hay prejuicios económicos, porque es muy distinta la situación de las mujeres con buena posición económica de las que están en situación de exclusión. Me parece que esto no sé si coincidís, ¿no? Totalmente. El tema del derecho al aborto lo cruzan muchos temas muy complejos. Uno de los principales es que las mujeres que sufren las peores consecuencias sobre su vida o su salud son las mujeres pobres, porque las mujeres de clase media o clase alta podemos acceder a un aborto medianamente seguro. Digo medianamente seguro porque igual estamos criminalizadas, sí, claro, y en situación de clandestinidad. Y por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con que todavía las cuestiones religiosas se mezclan con las cuestiones de Estado, en cuestiones como el aborto, que tiene que ser un tema de salud pública y de justicia social. Todavía hay presiones muy importantes de parte de la religión. También hay una cuestión, como vos bien decías, machista, en el sentido que cuando hablamos de aborto, hablamos del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces se empiezan a cruzar muchos ejes, muchas hipocresías, muchas relaciones de poder que a veces complican llegar a la legalización del aborto. ¿Cómo resolvés, si es que te lo has planteado, el tema filosófico? Digamos, te habrá pasado, y esto lo pongo gráficamente, no sí, porque lo comparto, es una vida, y ustedes están terminando con una vida que no es la propia, por más que sea en el propio cuerpo. Tal cual. Yo en ese sentido es lo que yo siempre digo cuando las personas que están en contra del aborto se autodenominan pro vida. Para mí no son pro vida, son antiderecho de las mujeres, porque nosotros lo que estamos es a favor de la legalización del aborto, porque hay mujeres que se mueren por esto. Y los abortos suceden y las mujeres
abortamos, una vez que tenemos decidido abortar, abortamos, sea cuáles fueran las consecuencias y la situación en la que abortamos. Y filosóficamente yo creo que un embarazo se puede significar de diferentes maneras. Y la única que puede significar ese embarazo, esa gestación, es la mujer gestante. Y a veces ese embarazo es un hijo, y otras veces no, otras veces se significa como un problema, como algo que no pueden llevar adelante. Entonces me parece que es relativo y que por ahí sí puede llegar a ser una vida, lo cual no quiere decir que sea un humano, claro, ¿no? Que es diferente. Hay una vida potencial que no es lo mismo que sea un humano. Y aparte, yo me permito siempre sugerir respetuosamente, porque creo que de verdad los varones deberíamos tener una actitud respetuosa de segundo plano, de escuchas más que de permanentes declamadores. Digamos, el concepto del inicio de la vida no es cierto que sea científicamente contundente desde la concepción en el seno materno. Digamos, esto es, digo, desde Vélez Sarsfield, que dijo, solo hay vida, sí, con la concepción, pero si la criatura nace viva, hasta hoy día, que hay distintas concepciones, digamos, y pongo siempre el mismo ejemplo, y perdón que hable tanto, pero el concepto de la muerte no es el último latido o la última vida de la célula, sino la muerte de aquello que nos separa de la otra escala humana, que es el cerebro humano. Entonces, a nadie se le ocurriría que un órgano ablacionado, una persona con electroencefalograma chato, es homicidio. ¿Por qué no pensar que el inicio de la vida no es en la fecundación del óvulo con espermatozoide? O al menos, si vos pensás esto, claro, respetarlo, y si yo pienso esto, respetarlo, ¿no? Exactamente, ese es el tema, que acá no se está tratando de llegar a una afirmación última para el conjunto de la sociedad, sino que el conjunto de la sociedad pueda pensar, reflexionar y elegir, decidir, claro, en relación a este tema con todas las seguridades mínimas que corresponden. Y después cada uno va a poder tener su visión y su postura sobre el tema, pero no va a haber muertes en relación a este tema. Claro, porque en el mientras tanto hay, las cifras yo no sé cuáles son, pero 500.000 mujeres que mueren, digamos que... En realidad son entre 500.000 y 600.000 mujeres que hacen abortos clandestinos, es un subregistro, hacer una práctica ilegal, y mueren alrededor de 100, también el subregistro es entre 100 y 200 mujeres al año, claro. Porque claro, también hay que ver cuáles son las causas que les ponen verdaderamente, claro, en el causal, pero es lo que decíamos más temprano. Lamentablemente esas mujeres son mujeres de los sectores más vulnerables. Totalmente. Económicamente, ¿no es cierto? Aparte también hay otro prejuicio que me parece tan malsano, de creer que una mujer decide con alegría, o sea, que supone que el aborto es una práctica más, digamos, es una situación en la que hay que acompañar y comprender, más que juzgar, ¿no? Exactamente, hay que respetar la decisión de esa mujer. Ninguna mujer se embaraza de manera adrede para hacerse un aborto. La verdad que los embarazos no deseados, inoportunos, como se quiera decir, llegan por diferentes causas y ninguna mujer va alegremente a abortar. Esto me hace ponerlo en relación con el tema de, van a usar el aborto como un anticonceptivo. A ninguna mujer se le ocurriría hacer eso. Conoce muy poco a las mujeres. El que dice eso es de una ignorancia de las mujeres enorme, ¿no? Y sí, y de poca reflexión crítica, ¿no? Porque si pensás un poquito, vas a saber que ninguna mujer quiere estar en esa situación. Sí, yo creo que las mujeres, cuando están ante un embarazo no deseado, sí desean acceder a ese aborto con seguridad. Eso sí. Cuanto menos. Tal cual. En condiciones de salud dignas y no de ocultamiento. Exacto, de acompañamiento de la sociedad. Acá las que hay en el documental habla Ruth Surbriggen, que es líder de una colectiva feminista La Revuelta, y ella dice muy claramente, de algún modo las que estamos luchando por el derecho al aborto, estamos luchando por la maternidad o las maternidades, porque lo que queremos es que las maternidades sean libres y elegidas siempre, que sean un proyecto posible, no un destino absoluto. Entonces, cuando peleamos por el derecho al aborto, lo que queremos es elegir. Claro, me parece, la verdad que es una expresión que es interesantísima, esto del destino absoluto como tal, es negar la libertad, digamos, es negar el discernimiento, el deseo, a hacerlo. Hablale, Carolina, a la mujer o al hombre que te está escuchando en este momento y dice, son asesinos, porque lo vamos a escuchar en el Twitter en un ratito, asomate al Twitter, seguramente. Son asesinos, tanto el periodista como Carolina, hablale directamente a ellos.
Yo creo que en primer término les recomiendo ir a ver la película porque ahí estamos las mujeres contando nuestros abortos y explicando por qué queremos que sea legal. Y queremos que sea legal porque es, por un lado, tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero también es un tema de salud pública y de justicia social. Los abortos suceden, más allá de lo que opine cada uno, los abortos son una realidad en nuestro país y me parece injusto que niñas y mujeres de las clases sociales más vulnerables, que ya son vulneradas en un montón de cuestiones, también sean vulneradas por no tener acceso a un aborto legal. Y también me interesa cuando decís mujeres y varones, ¿no? Está buenísimo lo que decís, porque los varones también se tienen que involucrar en esta lucha por este derecho. Es cierto, como vos decías hace un momento, que la última palabra para decidir si se aborta o no la tiene la mujer gestante y el varón acompaña. Esa es lo que yo opino. Pero a nivel de una política macro, me parece que los varones también se tienen que apropiar de esta lucha, porque estamos hablando de la autonomía de los cuerpos. Y cuando hablamos de la autonomía de los cuerpos, puede ser en este caso para abortar, pero también puede ser para decidir una identidad sexual, para vestirte, para tener prácticas sexuales como quieras, y un montón de cosas que tienen que ver con la autonomía. Claro que sí. Y aparte, esto, salvando las enormes diferencias, como fue con el tema del divorcio, no implica, no es una norma que favorezca, que no favorezca, que incentive. Yo me acuerdo, vos sos mucho más chica que yo, pero yo me acuerdo cuando se discutió la ley del divorcio vincular, el discurso era, esto va a favorecer. Y no pasó, al contrario, bajaron, se regularizaron viejas situaciones que había de separaciones de hecho y de uniones de hecho que no podían regularizarse, y después se acomodó a lo que la sociedad y la decisión de cada uno determinaba, ¿no? Y pasa lo mismo con esto. Exactamente. De hecho, los países en donde se legaliza el aborto, baja la tasa de abortos y baja, obviamente se va a cero la tasa de mortalidad materna. Pasó en Uruguay hace poquito tiempo, en pocos meses bajaron la mortalidad materna a cero y van bajando la cantidad de abortos porque se puede hablar del tema y cuando de un tema se puede hablar, empieza a funcionar más información, empieza a haber más apertura y más reflexión y más responsabilidad en relación a eso. La ignorancia generalmente favorece el prejuicio, ¿no? Totalmente. O sea, la gente que quiera sumarse, por supuesto que lo vamos a repetir en el Gomón, para la gente que quiera ver el documental, pero ¿hay alguna web, algún sitio donde puedan estar en contacto con ustedes? Sí, estamos en Facebook, es Facebook Yo Aborto, ahí estamos contestando permanentemente todas las dudas y demás, ahí publicamos todo el tiempo dónde vamos a ir también a acompañar la película. Nosotros tratamos de ponerle el cuerpo a esta película porque creemos que este tipo de películas que juntan arte con militancia se completan en el encuentro con el público, así que estamos generalmente acompañando las funciones y también tenemos un blogspot que es el nombre de la película, Yo Aborto, Tú Abortas, Todes Callamos. Y bueno, un mail, yoabortofilm@gmail para cualquier Ahí está, consulta. para la gente que pueda seguirlo. Repasemos dirección, horarios de la gente que pueda ir a ver el documental. Estamos en el Cine Gomón, Rivadavia 1635. Durante esta semana, hasta el jueves, vamos a estar a las 14:35 y a las 19 horas. Y a partir del jueves mismo vamos a empezar a estar 12:40 y a las 19:40. Ahí está. ¿Cuál es el próximo proyecto que tenés en mente? Estamos ya empezando con la que era asistente de dirección en Yo Aborto, ahora vamos a codirigir un documental de problemática trans, donde la protagonista es una mujer travesti que es psicóloga, actriz, directora de teatro, y la idea es a partir de ciertas imágenes poder rebatir las imágenes estereotipadas que muchas veces sufren las personas travestis, ¿no? ¿Qué te dicen en casa? Así, nena, hacé una película más sencilla, que no tenga tanta polémica, filmar alguna historia de amor más habitual, te deben decir, ¿no? Sí, sí, reconozco que me dicen nunca una historia sobre las plazas de Buenos Aires o algo la por el floración estilo. de no sé qué cosa. Sí, sí, me lo dicen, pero después apoyan todo el tiempo y se les pianta el lagrimón de orgullo cuando ven el estreno. Apuesto y me gusta que milites en tu deseo y en lo que vos querés hacer. Pero ahora fue un gusto conocerte, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Gracias por haber venido, ¿eh?